Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Como siempre, deseo que sueños, deseos y anhelos se te hagan realidad. Te abrazo de alma a alma, deseándote, bueno, mucha paz, mucha serenidad, mucho amor, mucha tranquilidad en esta semana del 11 al 17 de mayo. Espero que se la hayan pasado re lindo. Todas mis amigas, mis mamitas preciosas, que se hayan festejado mucho, que se hayan apapachado mucho, a la manera que nos tocó en esta temporada, ¿verdad? Yo desde el balcón, así saludando a mis hijos, ellos fueron a ver, yo, ay, hola, 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 muchas gracias. Pero mira, yo creo que a lo mejor va a haber momentos de que nos desesperemos o nos inquietemos y no sepamos qué estamos haciendo. Vamos a orar, a meditar, a hacer introspección, a ver hacia adentro de nosotros mismos, voltear tomar un libro, ver un buen programa como los de nosotros, ¿verdad? Aquí en el canal, escuchar buena música, abrazar a los que tienes dentro de tu casa y si no, pues a los que están fuera de forma virtual, mandándoles amores, bendiciones y demás. Les cuento que esta semana está interesante. Estamos iniciando la semana con luna llena, que continúa la luna llena. Y el 14 va a estar ya pasando a luna menguante. Vamos a las 9 de la mañana con 3 minutos, ya vamos a tener la luna menguante en Acuario. Del 14 en adelante, o sea, toda esta semana, eh, vamos a trabajar con la luna menguante. Es un buen momento. Es momento de liberar, de tirar, de sacar, de donar, de dejar espacio a lo nuevo. Cuando yo digo espacio a lo nuevo, no es que yo vaya a salir corriendo a comprar cosas nuevas, no me refiero a eso. Deja espacio. ¿Qué pasa cuando la cocina está toda sucia y la limpiamos y dejamos todo acomodado? Ay, qué tranquilidad se siente, ¿verdad? Yo limpié hace unos días mi oficina y bueno, yo no sé de dónde en los cajones salían bolsas y bolsas y bolsas. Ah, qué tranquilidad, oiga, cuando ya saqué todo. Bueno, eso es lo mismo que pasa con nosotros en el alma. Así como sientes una tranquilidad, haz de cuenta que hiciste un feng shui directito de acomodo total. Eso vamos a hacer esta semana, que es semana de luna menguante a partir del 14. Pero no solamente en lo físico. Vamos a ver, pregúntate, ¿cuánta de la cantidad de ropa que tienes, de zapatos, de accesorios, de bolsas, de sartenes, de ollas, de cucharas, de cuchillería, de mantelitos? ¿Le sigo? No acabaría. De un llavero, del otro llavero, del arete, del paraguas, de la sombrilla. ¿Cómo para qué queremos tanta cosa? ¿No te has dado cuenta de eso? Que no necesitamos tanto. Bueno, es un buen momento para decir, esto lo voy a donar, esto en algún momento lo voy a vender, búscale la manera, pero saca, vende, dona, regala, comparte. Eso es por el lado físico. Pero por el lado emocional y mental, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encender una velita morada para que nos dé paz, serenidad, tranquilidad. Puedes encender un incienso del que más te guste. Podemos poner uno de copal que le gusta mucho a Bernie. O un palo santo, ¿verdad, mamita? Cosita la quiero. A mí me gusta mucho el copal. Y me gusta mucho el palo santo y los de, bueno, de todo tipo. Vamos a prender nuestra velita morada, nuestro incienso. Vamos a tomar papel y pluma. Pluma, no lápiz, pluma, así la pluma. O como le llamen, bolígrafo. Y vamos a escribir todo lo que me enoja, todo lo que me enfada, todo lo que no quiero en mi vida, incluyendo muchas cosas de nuestro carácter, ¿eh? Porque ay, de repente somos, no, somos peritas en dulce, que dices, ¿qué cosa? Bueno, vamos a escribir. ¿Qué me enoja? ¿Qué me enfada? ¿Qué me ofusca? ¿Qué me altera? ¿Qué me hiere? ¿Qué te hiere? Son momentos de cambios. Son momentos de tomar determinaciones y decisiones. Así que escribir todo lo que me duele. ¿Qué sigue? Está mi vela, está mi incienso. Lo leo. Si lo que estoy escribiendo tiene nombre y apellido para alguien, se lo digo. Le digo, tú me molestas por esto y 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 por esto. Y después de que termines el por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, dices,
Te bendigo y te libero con amor, te deseo todo lo mejor, pero tú ya no cabes en mi vida. De repente queremos que quepan personas en nuestra vida, hagan de cuenta, somos talla de zapato 4 y te quieres poner el 2, pues ¿dónde, mamá? No se puede. Así que esta semana vamos a escribir. Terminé de escribir, de hablarlo, lo rompo, lo hago pedacitos. Sigo con agobio, sigue escribiendo, no pasa nada, hay mucho tiempo ahorita, tenemos mucho tiempo. Y en toda la semana de menguante podemos hacerlo. Eso es por un lado. Por el otro lado, tenemos muchos movimientos de cambios de planetas que van a entrar a otros signos, como es el caso de Mercurio, que va a pasar al signo de Géminis, o sea, su regente. Imagínate qué maravilla, van a andar, pero requete contentos de por sí los Géminis, que me incluyó tantito porque Géminis está aquí, Sagitario está acá, que es en la cruz mutable. Entonces son así como que espejos o contrapartes. Entonces, al entrar Mercurio en Géminis, todos vamos a andar bien hablantinos, vamos a andar hablando de más, comunicándonos de más, mandando mensajes de más. La comunicación va a estar muy agradable, vamos a andar muy divertidos y ese ingreso de Mercurio en Géminis es el 12 de mayo. Y también Marte va a pasar a el signo de Piscis, sale de Acuario el 12 de mayo, ¿sí? El 12 de mayo va a pasar Marte del signo de Acuario al siguiente, que es Piscis. Así que vamos a andar, recuerda que Marte es la energía, ¿sí? Es un planeta energético y Piscis es un signo tierno, romántico, sensible, vulnerable, amoroso. ¿Qué quiere decir? Que vamos a traer la energía del planeta Marte con con la sensibilidad del signo de Piscis. Y Mercurio, que es el planeta del hablar, expresar, comunicar, negociaciones, acuerdos y demás, pues va a estar en Géminis, que es su propio regente, ¿no? Que es el que habla y dice y expresa y demás. Entonces, si aprovechamos todos estos movimientos, porque, bueno, Saturno sigue en Acuario todavía hasta el 1 de julio. Después ahí va a haber un cambio que va a entrar en Capricornio, ya que esté retrógrado. Júpiter sigue igual en Capricornio. Y algo que me encanta es que Venus sigue en Géminis. Entonces, ahorita tenemos dos planetas, tanto Venus como Mercurio, que están en el signo de Géminis. Eso está muy padre. Y al tener a Marte en Piscis y tenemos el nodo norte y el nodo sur que nos hacen aprender cosas nuevas, cosas diferentes. Al estar en Géminis y en Sagitario, vamos a andar divertidos a pesar de todo lo que estemos viviendo, a pesar de que la vida nos giró, nos cambió. Sí, fue una vuelta tremenda, pero tenemos muchos de nosotros la oportunidad de estar aquí. Veamos lo que sí somos, no lo que no somos. Veamos lo que sí tenemos, no lo que lo tenemos. Vamos a hacer, a palabras necias, diría mi madre, oídos sordos. No se envenenen la sangre con comentarios de personas negativas. En estos momentos no estamos para pelear. Estamos para amar, para sentir, para gozar, para vibrar y para dar. Aprovechemos esta superenergía de esta semana, que vamos a tener muy buenos cambios, donde la luna nos da grandes oportunidades de hacer cosas nuevas y diferentes. Créeme que al momento que liberes tus ataduras, te vas a dar cuenta que eres muy bendecido. Cuando ya estés bien desesperado, así que no puedas saber qué hacer, si no tienes a tus seres amados cerquita ahí en donde te encuentras, toma las fotografías y voltea a ver. Y esos son verdaderamente tus valores, tus tesoros. Eso es lo más importante, porque nuestro verdadero tesoro es la familia. Sin más, me voy contigo, mi querido Aries. Pues todas las de ganar, amorcito. Vas a tener noticias de algo que tú estabas esperando, porque Júpiter te va a dar sorpresas, novedades y oportunidades. Va a haber 3 noticias muy favorables que te van a llenar el alma de alegría, de felicidad, de paz. Te vas a sentir muy motivado. Andas un poco celosón o presionado, tensionado. Muy punto y aparte. Todo esto que yo les diga de
de sus recomendaciones o de su clima astrológico es punto muy aparte de la situación que se está viviendo. Perfectamente bien sabemos todos que a todos nos cambió mil y un cosas, mil y un cosas. En lo emocional, en lo familiar, en lo sentimental, en lo laboral, en lo económico, en los viajes, en todo. Por eso, y aclarando el punto, te digo a ti, mi querido Aries, es el momento perfecto y adecuado para que evites celos, posesiones y aprensiones. No les hagas caso a esas palabras negativas que de repente tiene tu lengua mental y te bloquea ante todo lo bendecido que eres. Cuando te empiece a dar así la desesperation, tan fácil, mi amor. Vas a gritar, pero guardadito, vas al baño, ¿sí? Y vas a hacer esto, vas a inhalar. Agarras mucho aire y vas a hacer esto. Y lo sacas cuantas veces sea necesario. Sácalo una vez, dos veces, una vez, tres veces, cuatro veces, cinco veces, cuantas veces sea necesario. Te lavas muy bien tus manos. Bien, 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 bien. 20 segundos, mucha espuma. No, esa es otra cosa. Sí, sí, también hay que hacerlo, ¿verdad? Te lavas muy bien tus manos así con agua, agua, agua. Tomas agua y te la pasas atrás así, en la nuca y que salga toda la negatividad. Tienes todo el derecho a enfadarte, ofuscarte y alterarte, pero un rato. No te acostumbres. No te acostumbres a eso porque sabes que vas a tener bien buenas noticias esta semana. 3 buenas noticias que te van a encantar. Para mis queridos Tauro, oigan, pues feliz cumpleaños. Pues resulta que mis tauritos tienen todas las de ganar, andan perceptivos, intuitivos, clareaudientes, clarividentes. Bueno, hagan de cuenta que andan de varita mágica. Y eso es tu mente. Tu mente ahorita está de varita mágica. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo estás sintiendo? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué es lo que se te antoja? ¿Qué traes en mente? Si estás pensando bien, bravo, te lo aplaudo. Si estás pensando mal, ay, mi vida, todo lo que estás pensando lo estás decretando. Por el solo hecho de pensarlo y decretarlo, le estás dando valor y lo estás amplificando. Y como esta semana traes un poderío mental, yo te invito a que tus pensamientos sean puros, sean luminosos, amorosos, exitosos y llenos de gratitud. No te pierdas con los acontecimientos que la vida nos está viviendo, nos está llevando a vivir en estos momentos. Es momento de confiar en todas tus posibilidades. Utiliza al 1000 tu intuición y tu percepción y los mensajes que el universo te está regalando. Ahí vas a tener la clave perfecta para todo lo nuevo que está llegando a tu vida. No solamente me refiero a lo profesional o laboral. Es tiempo de estudiar algo nuevo, es tiempo de hacer cosas nuevas y es tiempo de recibir lo que verdaderamente mereces. Para los Géminis hay atracción, química, magnetismo, receptividad. El universo a todos nos puso a prueba. Tú aprovecha ahorita que muchos planetas, bueno, están, el nodo, pues bueno, está en tu signo, uno de los nodos está en tu signo y este nodo te está dando la oportunidad de ser, hacer y tener lo que tú quieres ser, hacer y tener. Ojo con tus impulsos, con tu lengua, con tu forma de hablar, con tu forma de decir las cosas. Puedes andar con la lengua muy ágil, como digo yo. Ojo, porque ando con la lengua ágil, que si se me suelta no hay quien me pare. Ojo nada más. Controla tu lengua, tu forma de hablar, tu forma de expresar, tu forma de comunicarte, especialmente con los que más amas. Porque estando ahorita en situaciones que voy a seguirlo insistiendo, nos tocó a todos, de una manera u otra. Estamos en el mismo mar o en el mismo río o en la misma laguna, tal vez en diferentes embarcaciones, pero estamos en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces, ahorita yo te invito a que hagas una introspección, un análisis de conciencia y te percates de todo lo maravilloso y enorme que eres, de todo lo capaz que eres, que has salido de muchas en la vida y que de esta también, por supuesto, todo va a funcionar bien. Puedes andar inquieto como todos podemos andar inquietos con de repente con lo que es pagos que ya tenemos programados, las cosas que tenemos que hacer en nuestra vida material, pero todo va a funcionar bien, o sea, todo va a salir. Hoy vas a recibir y mañana buenas noticias que te van a dar mucha tranquilidad y vas a poderte sentir con ganas para hacer cosas nuevas y cosas diferentes. Aprovecha la oportunidad para escribir esa carta que no has escrito o hacer esa llamada que no has hecho o mandar ese correo
que no has enviado. Yo sé que ahorita ya no se escriben cartas, qué bonito, ¿verdad? Era papel, era una cosa que se llamaba papel, la otra se llamaba pluma y se llamaba sobre. Ya íbamos al correo y le poníamos estampillas y esperabas con mucha emoción que te llegara la carta de regreso. ¿Sí? Bueno, eso no se está haciendo. Lo puedes hacer por llamada, por videollamada, por correo electrónico. Tú sabes perfectamente bien que es importante cerrar ciclos para abrir los nuevos que la vida te está regalando. Para los cáncer, wow, cáncer, es momento de hacer que las cosas sucedan. Wow, todo te está funcionando de manera sensacional. Ya saliste, ya no traes un nodo encima, ya todo está perfecto. Está por ahí muy buenas oportunidades para ti, mi cancercito, de hacer cosas nuevas y cosas diferentes. Utiliza, por favor, tus contactos, tus relaciones sociales para que avances con mayor rapidez. No pienses tanto las cosas. Tú sabes darle mucho a los demás, pero te olvidas de ti mismo. Así como tú sabes hacerle favores a los demás, es el momento de que tú pidas esos favores para que te los den a ti. También aprovecha algo nuevo que va a llegar a tu vida. Pues a lo mejor no sabes ni cómo es, ni qué viene, es algo nuevo, es algo diferente, pero vale muchísimo la pena. Tú eres una persona tan intuitiva, perceptiva y creativa, y si te está gustando es que vale la pena. Échale un buen ojo si vale la pena. Para los Leo, quítate el antifaz de los ojos, ve las cosas como son, reencuentra tus piezas perdidas contigo mismo, no te tomes las cosas tan en serio. La vida es, me caigo, me levanto, me equivoco, lo vuelvo a intentar, no pasa absolutamente nada, no tienes que ser perfecto para ser amado, ni tienes que ser perfecto para que las cosas salen, nadie somos perfectos, no lo somos. No exageres tú contigo mismo, te puedes caer y equivocarte, lo vuelvo a insistir, pero es momento de que hagas algo diferente. Si la vida te está presionando contra la pared, es momento de que voltees para un lado, para el otro, para arriba, para abajo. Definitivamente hay cosas bien interesantes que vienen a tu vida, Leo, pero por estar enganchado, presionado, por comentarios malintencionados, no los escuches, amor. Lo que la gente hable, que hablen, no pasa nada. De lengua, cómete varios tacos, hombre, no les hagas caso. Deja que sigan hablando. Mejor siéntete bien afortunado. ¿No crees que si están hablando de ti es que algo bueno has de estar haciendo, mi vida? Aprovecha, aprovecha, repito, las oportunidades en cuanto se presenten que valen mucho la pena. Para ti, mi querido Virgo, vienen cambios, muy buenos cambios en tu economía. Sin importar la situación que cada uno de nosotros estemos viviendo, mi querido Virgo, créelo. El universo se está abriendo para darte grandes oportunidades económicas. Voltea allá a tu alrededor y vas a darte cuenta que tienes muchas oportunidades de hacer cosas nuevas y cosas diferentes que te convienen muchísimo en tu vida laboral, personal y económica. A su vez vas a tener noticias de algo que tú no esperabas, ya no lo esperabas, ya no se te iba a dar, tú ya lo habías descartado y eso es de hace mucho tiempo. Alguien del pasado va a hacer contacto contigo para hacerte una propuesta muy interesante en cuestiones laborales y económicas. Actualmente todos nos estamos adaptando a la situación que nos tocó vivir y es la situación que estamos viviendo en estos momentos y repito, no es para siempre. En muy poco tiempo vamos a tener grandes noticias y poco a poco vamos a empezar a poder hacer nuestra vida, entre comillas, normal, que a mí me encantaría que esta situación que nos tocó vivir a todos, que a algunos más triste o más dolorosa que a otros, es crecimiento, es maduración, es aprendizaje y aquí ahora sí estamos viendo que la naturaleza, bueno, definitivamente está requete contenta, ¿verdad? Nuestros animalitos hermosos y la naturaleza, bueno, es momento de abrirnos a lo nuevo que nos están regalando, mi querido Virgo. Para los Libra, tienes fuerza, poder, energía, capacidad. Es momento de reencontrar piezas perdidas contigo mismo y compartir con aquellos que están muy cercanos a ti. Sigo insistiéndote que mandes ese correo o hagas esa llamada y reencuentres las piezas perdidas con algún ser amado o con alguna amistad, porque al reencontrarte con ellos te va a dar mucha paz y tranquilidad. También ahorita vas a estar en un momento importantísimo liderando algo. Estás con fuerza, como líder autónomo, independiente, que mandas, ordenas, indicas. Va a ser bien interesante esta semana porque vas a entrar en un proyecto muy efectivo, benéfico para ti y para las personas que estén cercanas a ti. Y en tu hogar hay mucha alegría y mucha felicidad. Y algo que también estaba un poco bloqueado, frenado en tu ambiente, en el hogar, puede ser de cuestiones de trabajo, de dinero, ya va a empezar a caminar, no con la rapidez que quisieras, pero va a empezar a caminar. Para los escorpiones, justicia marcada para mis escorpiones. ¿Qué quiero decir cuando digo
justicia marcada, que ganaste, que es algo que viene para ti, que es algo que te mereces, algo que te corresponde, así de sencillo, por derecho de conciencia. Cosas que no se estaban dando, que no estaban funcionando, que no te habían puesto en tu sitio o en tu lugar, ahora ya bien ganado. Recompensas, reconocimientos, aplausos, porque lo has probado por años y lo has probado con creces, que eres una persona única, hermosa, maravillosa, sensacional y que da grandes resultados. Vas a tener muy buenas nuevas esta noticia. Y no solamente por la emoción del aplauso, de la recompensa, del reconocimiento, no, sino también, pues oiga, la cuenta de banco se va a ver incrementada y eso va a ser muy positivo para ti y para los tuyos. Para nosotros los Sagitarios, la rueda de la fortuna, que nos encanta. Y nos encanta decir la vida es una tómbola, tómbola, ¿verdad? Bueno, pues resulta, mi querido Sagitario, que vas a recibir una noticia muy espectacular este próximo miércoles, que te va a hacer un respiro así de, wow, es lo que yo quería. Tómalo como es. Me lo merezco por derecho, me lo merezco porque así es, me lo merezco por conciencia. Esto lo sembraste, esto es lo que te toca cosechar. La vida es una rueda de la fortuna, por eso es bien importante, Sagitario, tú tratas a todo mundo igual, con el mismo amor, con el mismo cariño, con la misma buena voluntad, pero también cuando no toleras algo lo dices de la misma forma, de la misma manera, a quien sea. Parejo. Bueno, gracias a que mantienes esa armonía contigo mismo, el universo te va a regresar, pero con creces en abundancia y en prosperidad, todo lo que has sembrado. Es tiempo de abrir tus palmas y decir: estoy abierto y receptivo, me lo merezco. Para los Capricornio, cambios patrimoniales que te van a dar paz, tranquilidad y serenidad. Definitivamente estos momentos que estás viviendo, Capricornio, te abren canales de triunfo, éxito, abundancia y prosperidad, pero me refiero a tu paz interior. Hay una paz y una serenidad en tu interior que te da tanta alegría saber que puedes con esto y más, que tienes la oportunidad de compartir con otras personas que están pasando por tu vida, tu experiencia, tu temple, tus consejos, tu sabiduría. Vas a tener también muy buenos cambios, te dije en un inicio, patrimoniales. Quiere decir que tu patrimonio se va a incrementar, puede ser por una cuestión financiera, por algún crédito, por algo que te debían, o un cambio en tus ingresos porque hagas un trabajo extra o haya un aumento en tu salario. Para los Acuario, pon las cosas en la balanza, mi querido Acuario. No te me enganches, te quiero de mojarrita enjabonada. No todo mundo funciona a tu forma, a tu manera, a tu estilo. Todos somos diferentes. Todos, no importa, si el signo zodiacal tengamos el mismo, seamos gemelos, seamos cuates, todos somos diferentes. Así que si desde ese punto partimos, mi querido Acuario, te vas a dar cuenta que si tú dejas que cada quien haga lo que sabe, lo que le corresponde, hasta donde da, no te vas a agobiar ni te vas a inquietar. Y así de esta manera vas a saber en próximas ocasiones con quién sí, con quién no. Tú también tienes errores, tú también te equivocas, nadie somos perfectos. Bueno, vamos a aprovechar esta semana para liberar. Quita, saca, tira, vende, dona, regala, pero especialmente contigo. Escribe lo que dije en un inicio, escribe y rompe, escribe y rompe. Libérate de ataduras, enfrenta situaciones porque el universo te va a dar sorpresas que te van a llenar de mucha alegría. Vienen muchos aplausos, muchas luces para ti, muchos reconocimientos. Tal parece que como una recompensa o algo que tú estabas esperando, que lógicamente en estas épocas pues no podemos ir. A lo mejor yo estoy en México y me están hablando de que vaya a hacer una película en Nueva York. Ande usted. Bueno, pero pues les diría, pues espéreme allá para el año que entra, ¿verdad? Que todo salga bien. Esto es lo que me refiero. Vas a recibir una noticia que te va a llenar el alma, te va a llenar el corazón, porque es algo que tú siempre has soñado y se te va a dar y se va a realizar los próximos meses. Si me quede claro, ¿verdad? Y para ti, mi querido Piscis, hay cambios dentro de la organización de tu hogar, como en todos nosotros, ¿verdad? Bueno, pero en ti especialmente vas a poner cartas sobre la mesa en tu hogar. Tal parece que te estás reencontrando contigo mismo, estás manejando tu yo interior, tu ser, tu paz, tu serenidad. No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Estás en un momento adecuado en tu vida
de cerrar ese ciclo que por mil y un motivos no lo habías hecho. También con oportunidades muy interesantes de crecimiento en tu economía, algo que va a crecer de una manera sensacional, que vas a decir, wow, algo que se te va a ocurrir o se te ocurrió hace unas semanas, le vas a dar continuidad esta semana y te va a dar un exitazazazazazo con no solamente la emoción de saber que lograste algo nuevo, sino con grandes cambios y muy benéficos en tus ingresos. Muchísimas gracias, mi raza amada, por acompañarnos. Gracias por ser parte de esta gran comunidad de nuestro canal. La familia Movic y yo les decimos gracias, gracias, gracias. Y cuídense mucho. Los abrazo con mucho amor, como siempre, de alma a alma. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.